Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Espero y estén súper bien en este lindo día. Y si no es así, siéntese y acompáñenos, que esto es Justicia en Casa. Claro, este es nuestro cuarto episodio de Justicia en Casa, el cual estamos muy contentos de poder compartir nuevamente con ustedes. Hola, qué gusto a los que nos están escuchando. Bueno, hoy les hablaremos del tema de los contratos, ¿no es así, Fabiola? Así es, Rebeca, un tema bastante interesante, el cual debemos estar informados por si se llegara a requerir. Sí, es importante estar informados sobre esto. Entonces estaremos hablándoles sobre los contratos, así como unas pequeñas definiciones y ejemplos de este. Oye Jesús, también les hablaremos sobre los requisitos de validez y así como su clasificación. Exacto, también abarcaremos estos temas y les daremos unos ejemplos para que sea más fácil de entenderlo. Ok, entonces continuemos. Y si quieren saber sobre el tema de los contratos, acompáñenos. Comenzando este programa con la definición de lo que es convenio y contrato. Muy bien, el contrato es un acuerdo de voluntades, ya sea verbal o escrito, manifestado entre dos o más personas. Así es, el contrato también es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones relativos, es decir, solo para las partes contratantes y sus causavientes. Si se preguntarán qué es causavientes, es aquella persona que por la transmisión adquiere los derechos de otra persona. El artículo 1438 dice que el contrato unilateral, aquel en que solo una de las partes obliga, es bilateral cuando las partes obligan recíprocamente. Prosigamos con la definición de lo que es convenio. El convenio es la manifestación de una convergencia de voluntades con la finalidad de producir efectos jurídicos. Exacto, como lo dijo mi compañera, el convenio es una decisión tomada por dos o más personas, por una junta, asamblea o tribunal. El convenio es válido, ya sea de forma oral o escrita, siempre que el consentimiento de los otorgantes sea válido y su objeto cierto. Ahora les hablaremos del elemento base del contrato. Para que el contrato exista es necesario que haya acuerdo de voluntades de las partes que lo celebran. A esto se le puede denominar como consentimiento. Entonces, ¿se debe tener el consentimiento de dos o más personas que estén realizando esto? Sí, eso es indispensable, ya que sin el consentimiento no hay contrato. Y debemos considerarlo como un elemento constitutivo del mismo. Es importantísimo el rol que desempeña el consentimiento, que es la base del contrato. Así es, como lo había mencionado mi compañera, ya que sin él no puede existir ningún tipo de contrato. Todos los contratos son consensuales. Sí, así es, como nos lo marca en el artículo 1441 del Código Civil. Jesús, ¿nos podrías leer este artículo? Claro, nos dice que los contratos consexuales, los que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, sin que la ley exija que se pruebe por escrito ni se entreguen el bien objeto del contrato para la constitución de este. Entonces, se denominan consensuales aquellos contratos que solo requieren el consentimiento. Sí, exactamente. Puede que la ley o incluso ambas partes exijan otros requisitos para considerar válido el contrato. Como es el caso de los contratos reales o solemnes, el cual nos los marca el artículo 1443 del Código Civil. Este artículo nos dice que el contrato es real cuando sea necesario para su validez, por exigirlo la ley o convenirlo, así las partes, que al celebrarlo éstas se entreguen material o jurídicamente. El bien o bienes objeto de las obligaciones creadas por el contrato. Sí, así es como la entrega de la cosa o el cumplimiento de formalidades especiales. Muy bien, entonces, aparte de mi consentimiento, ¿debe de haber entrega de la cosa que es objeto del contrato?
También están los contratos formales. El artículo 1442 nos dice que se llaman formales los contratos que, perfeccionándose por el mero consentimiento de las partes, deben probarse mediante documento, sea público o privado, según determine la ley. Los contratos formales exigen ser formalizados en documento especial. Bueno, como dicen, el papelito habla. Eso es un dicho usado, por ejemplo, para indicar la importancia de contar con la prueba textual de lo dicho o pactado. Lo textual importa y mucho, así como el consentimiento de ambas partes. Ahora vayamos con el siguiente subtema, que nos habla sobre los requisitos de validez. Para que todo contrato tenga validez, se debe de contar con estos requisitos. Esto es para que se produzca plenamente sus efectos al momento de darse el contrato. De acuerdo al artículo 1450 del Código Civil del Estado de Puebla, estos son los requisitos. El primero, capacidad de los contratantes. Segundo, que el consentimiento esté libre de vicios. Tercero, que su fin o su motivo sean lícitos. Cuarto, que sea lícito el objeto de las obligaciones creadas por el contrato. Quinto, que el consentimiento se haya manifestado en la forma que la ley establece. Como se dijo, el primer requisito es que los contratantes tengan la capacidad. Ya habíamos hablado de lo que es la capacidad. Es aquella persona que tiene derechos y obligaciones, pero que tiene la facultad de ejercer su responsabilidad sobre el mismo, también conocido como la capacidad de ejercicio. ¿Y qué personas pueden hacer contratos? Cualquier persona física y moral puede hacer un contrato, con o sin un representante legal autorizado por la ley. Pero hay una excepción. De acuerdo a los artículos 1455 y 1445, nadie puede hacer contratos a nombre de otros. Si lo hace, no será válido su contrato y puede hasta meterse en un grave problema. Pero, ¿y si esa persona es la que mandó a otra para que haga el contrato a su nombre, con su autorización? ¿Sí es válido? Solo mediante un documento válido que en él que está de acuerdo que otra persona ocupe su lugar. Estos documentos serían la carta poder y el poder notarial. Segundo, que todo contrato esté ausente de vicios al momento de dar el consentimiento, es decir, que no debe haber algún impedimento que afecte el convenio. De acuerdo al artículo 1470, se especifican los tipos de errores. Uno de estos es por el conocimiento falso de la realidad, que recae sobre el motivo determinante de la voluntad, pero que de todos modos no anula el contrato. En el artículo 1471 del Código Civil se incluye como vicio el dolo y la mala fe. ¿Pero qué son esos? El dolo es cuando se hace una acción fraudulenta con el fin de sacarle provecho a la otra parte. También es un incumplimiento de dicho contrato que al final el responsable debe pagar por lo que hizo. Como ejemplo, la venta de algún producto con piezas robadas. Ahora, la mala fe es cuando se disimula un error por parte de los contratantes. Un ejemplo sería al comprar un producto, el vendedor no tiene cierto conocimiento sobre la cosa que nos está vendiendo y nos llega a dar mala información. Los siguientes requisitos es la forma y la ilicitud. Como anteriormente hemos dicho, se debe juntar estos requisitos para darle estructura al acto jurídico y así surtir el efecto del contrato, y que el objeto del contrato no sea contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. Por último, el consentimiento. De acuerdo al artículo 1957, se pueden expresar de diferentes formas, de manera expresiva u oral, mediante escrito y de manera tácita. Ahora que ya sabemos qué es un contrato, continuemos con su clasificación y entre ellos podemos encontrar a los siguientes. Contrato consensual. Son aquellos que se celebran mediante el consentimiento y acuerdo total de ambas partes involucradas. Es decir, para que el contrato se perfeccione se necesita la declaración de voluntad, el consentimiento de las partes, en este caso, el profesional liberal y el cliente. El contrato preliminar. En este, las partes se obligan a celebrar un contrato a futuro y definitivo. Aquí ambos contratos, tanto el preliminar y el definitivo, tienen una conexión.
O sea, que mediante el cumplimiento del contrato preliminar nace el contrato definitivo. Y estos contratos se celebran, por ejemplo, en la promesa de comprobante de inmuebles. Los contratos unilaterales son aquellos que generan obligaciones solo para una de las partes. Por ejemplo, el contrato de donación, en el cual una persona se obliga a entregar a la otra la propiedad de un bien o derecho sin recibir nada en contraprestación. Por otro lado, también el contrato bilateral, o también conocido como contratos sinalagmáticos, es aquel que genera obligaciones recíprocas para ambas partes. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, una parte, el vendedor, se obliga a la entrega de un bien y la otra parte, el comprador, dará el pago del precio acordado. Contratos principales. Este contrato se da cuando subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra, es decir, no necesita de otra para existir. Contratos accesorios. Este tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que si ésta deja de existir por unidad o pago, este contrato desaparece. Como ejemplo sería la fianza, la prenda y la hipoteca. Contrato conmutativo expresa las prestaciones que se deben a una de las partes. Son ciertas desde el momento en que se celebra el acto. Un ejemplo muy claro es el contrato de compraventa de una casa. Contratos instantáneos. Se caracterizan porque las obligaciones de las partes se cumplen en un solo acto de golpe. Por ejemplo, la compraventa a corto plazo, ya que se entrega la cosa al momento por el vendedor y al comprador y este paga al instante. El contrato de ejecución o de tracto sucesivo se caracteriza porque una de las partes se desarrolla continuamente en el tiempo. Estos surten efecto a través del tiempo. Un ejemplo serían las casas de empeño, en el cual dejas algún objeto en garantía y en un lazo de tiempo estarías pagando intereses. Contratos nominados e innominados. La primera hace referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil. Mientras tanto, los innominados se refieren a los que no están incluidos dentro del Código Civil. Contratos reales. Se caracterizan por la entrega de la cosa que constituye al objeto. Contratos formales. Es aquel en el que la ley ordena que el consentimiento se manifieste por determinado medio para que el contrato sea válido. Estos dos anteriores ya los habíamos mencionado anteriormente. Contratos solemne son aquellos que la ley prescribe en una consideración a la naturaleza del acto en sí mismo. Por ejemplo, el matrimonio, que exige la presencia de un notario y 2 testigos. Aquí concluiremos con la clasificación de los contratos. Ahora bien, prosigamos con el siguiente subtema a tratar, los contratos de transmisión de dominio. Como primer punto a tratar es la compraventa, el cual se define como un contrato en donde existe un vendedor. Este se obliga a transferir la cosa al comprador y este se obliga a pagar por él. Y estos a su vez tienen elementos, los cuales son el consentimiento de las partes, la cosa u objeto y el precio de este. Ahora hablaremos sobre la permuta. Nos dice que ambas partes tienen que dar algo a cambio de otra. Por ejemplo, Diana da unos zapatos a Laura a cambio de un pantalón. Continuemos con el contrato de donación. Se refiere a que una persona transfiere sus bienes a otra persona gratuitamente. ¿Y de qué elementos consta este? Este consta de 3 elementos: la transmisión del dominio, bienes no futuros y transmisión gratuita de los mismos. El siguiente se trata sobre el contrato mutuo. Aquí el mutuamente se obliga a transferir la propiedad mediante una suma de dinero y de otros bienes al mutuario, y ese se obliga a devolver un tanto del mismo bien. Y este consta de un elemento, la transferencia del dominio o del bien, y este debe ser gratuito.
El comodato es un contrato donde se obliga al contratante que conceda gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla infinitamente. Por ejemplo, cuando prestas un carro, el que contrajo el bien será obligado a hacer los gastos necesarios de este. Entonces, si presto mi carro, él solventará los gastos, así como el pago de la gasolina o algún desperfecto. Sí, exactamente. Por último, veremos el contrato de arrendamiento. Aquí ambas partes se obligan recíprocamente. Uno concede el goce de la cosa por un tiempo determinado y el otro se obliga a pagar por el goce concedido. Por ejemplo, cuando rentas una casa, un cuarto o un departamento. Claro, y ahora pasaremos a lo que son los contratos de custodia. Primero hablaremos de lo que es el depósito. ¿Y este qué es? Mira, Rebeca, es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida al depositante. Por ejemplo, cuando uno se va de viaje y le deja a una persona su automóvil para que se lo guarde por un tiempo y pasando ese tiempo se lo regreses. Claro, pero no olvidemos que dicho depósito o contrato se divide en dos. Por supuesto, compañera, los cuales son el contrato voluntario y el contrato necesario. Empecemos hablando del contrato voluntario. Es cuando el depositante se ve exento de elementos de presión a la hora tanto de decidir si constituye o no el depósito, como de elegir a la persona del depositario. Por ejemplo, al adquirir un bien mueble o inmueble, tú tienes la opción de decidir lo que te convenga, tanto la cosa como el depósito. Entonces, ¿qué es el contrato necesario? El depósito necesario es cuando es ocasionado por incendio, ruina, saqueo, naufragio, incursión de enemigos o por otros acontecimientos de fuerza mayor que sometan a las personas a una imperiosa necesidad de revocarlo. El siguiente subtema son los contratos de prestación de servicios. Por supuesto, los cuales están conformados por el mandato, que según el artículo 2456 del Código Civil, dice que en el arrendamiento de tierras rústicas por plazo determinado, debe el arrendatario, en el último año que permanezca en el fundo, permitir a su sucesor o al dueño de las tierras que tengan desocupadas y en las que no pueda verificar la nueva siembra, así como el uso de los edificios y demás medios que fueren necesarios para las labores preparatorias del año siguiente. Los elementos, en pocas palabras, son las ejecuciones de actos jurídicos, que dicha ejecución sea por cuenta de otro y aceptación del contrato por parte del mandatario. Mandante es aquella persona que está a cargo de una comisión para hacer algo. Mandatario es aquella persona que va a ejecutar varios actos jurídicos en representación de su mandante. Por ejemplo, se dice de que el primer mandatario de un país es el presidente, porque los que votaron por él concedieron ese mandato para que en representación de todos nosotros gobierne. Sí, ahora hablemos del contrato de obra a precio alzado, el cual se refiere a una persona que se compromete a hacer una obra. Por ejemplo, un arquitecto cuando hace planos de alguna casa, edificios, etc., se lleva a cabo dicho contrato. Otro contrato es de hospedaje, el cual se obliga a transportar bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, por tierra, por agua o por el aire, a personas, animales, mercaderías o cualquier otros objetos. Al igual como menciona el artículo 2666 del Código Civil, el contrato del hospedaje tiene lugar cuando alguno presta o a otro albergue mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje. Sí, como por ejemplo, cuando te vas de vacaciones a un lugar y solo pagas la habitación y no un servicio extra. O puede ser también que pagues la habitación y el desayuno o cena. O claro, también hay hoteles de modalidad todo incluido.
El siguiente tema a tratar es contratos de gestión colectiva. Hay dos tipos, asociación civil y contratos de sociedad civil. ¿Y cuál es el de asociación civil? Es una asociación donde dos o más personas reúnen sus esfuerzos y sus recursos para llegar a un fin común lícito que no sea transitorio y que no tenga carácter económico. Entonces, es una asociación que no quiere obtener dinero, sino con el fin de ayudar a los que lo necesiten. Así es, y un ejemplo sería el Teletón. ¿Y cuáles son sus características con las que cuenta este contrato? Tiene que ser una persona moral. Nace de un contrato. Se constituye la reunión de dos o más personas, ya que es imposible llegar al objetivo con una sola persona. Y por último, su objetivo de la asociación es realizar un fin común, lícito y que no tenga carácter económico. Y por el otro lado está el contrato de sociedad civil. Es un convenio de dos o más socios que combinan sus recursos o esfuerzos para realizar un fin en común, del carácter previamente económico. Continuemos con el tema de los contratos de garantía. Estos contratos tienen como objetivo garantizar a los acreedores contra la insolvencia de sus deudores. La ley reglamenta tres principales. ¿Y cuáles son? Estos son la fianza, la prenda y la hipoteca. ¿En qué consiste la fianza? De acuerdo con el artículo 2794 del Código Civil, nos dice que en cuando una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Por ejemplo, X persona tiene una deuda, pero por ciertos motivos no puede pagar. Y aquí entraría otra persona la cual se compromete a pagar la deuda. Según el artículo 2795 del Código Civil, la fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso. Vayamos con lo que es la prenda. En el artículo 2856 del Código Civil dice: la prenda es un derecho real constituido por un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Entonces esto quiere decir que cierta persona, en este caso el deudor, entrega a la otra persona, o sea su acreedor, un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Exacto, así como en las casas de empeño. Veamos el artículo 2868 del Código Civil. Nadie puede dar en prenda la cosa ajena sin estar autorizada por su dueño. Por último, la hipoteca. De acuerdo con el artículo 2893 del Código Civil, nos dice que es una garantía real constituida por bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste en caso de incumplimiento de la obligación. ¿Y qué es lo que no se podrá hipotecar? Según el artículo 2898, nos habla sobre los frutos y rentas previamente con separación del predio que los produzca. También de los objetos muebles colocados previamente en los edificios, es decir, los que utilizan para adorno o comodidad. También se encuentran los contratos de adhesión. ¿Esos contratos en qué consiste? Son todos los contratos llamados de suministros públicos. Por ejemplo, el gas, la energía eléctrica, telefonía, etc. Continuamos con los contratos aleatorios. Los cuales son el juego y la apuesta, renta vitalicia y la compra de esperanza. El juego y la apuesta, de acuerdo con el artículo 2754 del Código Civil Federal, la ley no concede la acción para reclamar lo que se gana en un juego prohibido. De la renta vitalicia es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas. También la renta vitalicia puede constituirse a título puramente gratuito, ya sea por donación o por testamento. ¿Y hasta cuándo se extingue? Cuando llega a morir la persona. Se llama compra de esperanza al contrato que tiene por objeto adquirir por una cantidad determinada los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado
tomando el comprador para así el riesgo de que esos frutos no lleguen a existir, o bien los productos inciertos de un hecho que puedan estimarse en dinero, según el artículo 2792 del Código Civil Federal. ¿Qué es el incumplimiento de contrato? Es incurrir en la falta de incumplimiento de una o diversas causas de un acuerdo entre dos partes, y en muchas ocasiones este incumplimiento se puede derivar en un juicio. ¿Y la demanda por el incumplimiento de contrato? El motivo será la falta del incumplimiento de alguna o algunas de las cláusulas contenidas en un contrato. Vayamos con el incumplimiento contractual y sus criterios. El incumplimiento contractual, debemos mencionar el incumplimiento de sentido material. Este se da cuando se incumple el contrato por la incorrecta realización de algunas de las cláusulas que se contemplan en dicho contrato. También existe una serie de criterios. ¿Y cuáles son esos, compañera? Estos son dolo, culpa y responsabilidad objetiva. El dolo es aquel que no tiene intención de causa daño o actúa de mala fe. Entonces, ¿este es el que no provoca daño? Así es. La culpa o negligencia sucede cuando la parte incumplidora la intención de realizar incumplimiento Ha transgredido su comportamiento más allá de las conductas que se presupone el contrato. Y por último, la responsabilidad objetiva nos indica que el incumplimiento es imputable, aunque no exista culpa, siempre y cuando exista conexión de relevancia entre el incumplimiento y la parte. Esto quiere decir que no existen causas de justificación. Demos por terminado el tema de contrato y para concluir, Arely nos dará una breve conclusión de lo que es o de lo que se trató el tema de contrato. En muchas ocasiones nos negamos a celebrar la firma de un contrato al empezar algún negocio con amigos, ya que tenemos la creencia de que son personas de confianza y que nunca nos van a defraudar. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que alguno de los involucrados no cumplan con sus responsabilidades y obligaciones. Por este mismo motivo se recomienda protegernos ante esta situación, y de una manera de hacerlo es a través de los contratos. Estos contratos pueden ser de dos tipos, verbales o escritos. Ambos gozan de la misma validez legal. Sin embargo, en caso de que surjan algún tipo de problema, será mucho más difícil demostrar lo que se argumentará de forma verbal si no existe un contrato por escrito. Por lo tanto, el contrato por escrito es la mejor forma de garantizar que ambas partes cumplan con las condiciones pactadas. Cada día, las personas realizamos o hacemos una multitud de contratos verbales y escritos, por el simple hecho de pagar por un café en la cafetería. Es un contrato que obliga a ambas partes. Al subir al autobús es otro contrato, incluso cuando quedamos para comer con un compañero del trabajo. Estamos estableciendo una relación, simplemente teniendo el consentimiento de ambas partes. Así es, Arely, pero con el paso del tiempo, la manera de pensar de las personas va cambiando, junto con los valores y la interpretación de las cosas, pues la forma en que cada individuo puede entender una obligación cambia de persona a persona. Es por eso que se recomienda que se lleve a cabo la celebración de un contrato. Es cierto que existen una multitud de contratos que pueden resultar válidos en muchas circunstancias. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de ello sin la ayuda de un profesional? Es recomendable que vayan con un abogado, así él escuchará a ambas partes y redactará el contrato que garantice la seguridad y la tranquilidad de su cliente, pues siempre es necesario tener las cosas por escrito. Con esto concluiremos con el tema de los contratos. Nos vemos hasta el próximo episodio de Justicia en Casa. Si te gustó este video, dale manita arriba y suscríbanse a nuestro canal.